Lo dijo él. A primera hora. Hola, hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Tostando Granizo, donde las mujeres hablamos de política. Les saluda Jimena Ron. Y les saluda Anabel Guerrero. Un gusto que nos acompañen el día de hoy. Hoy nos sumamos a la conversación que se ha tenido en todas estas semanas respecto a la modificación de la Constitución. Hay propuestas, Dani, de que se modifique la Constitución vía Asamblea Constituyente, un poco lo que conversaba justamente la doctora Miño hace un momento, pero también que se modifique la Constitución vía reforma parcial. Esa es una de las propuestas de algunos de algunas de las personas que se han sumado, digamos, un poco a la conversación de la modificación de la Constitución. Debo decir que yo estoy en el lado de la reforma, pero más allá de si lo que necesitamos es una asamblea constituyente o una reforma parcial, lo cierto es que necesitamos modificar algunas cosas. Sí, definitivamente creo que las reformas a la Constitución son necesarias desde este lado de los temas que no han funcionado. Y creo que estarás de acuerdo conmigo, Jime, en lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El país, ese es el punto en común, decíamos con Ani antes de entrar es como hay un consenso general y en eso creo que estamos de acuerdo casi todos. Sí, definitivamente no ha funcionado. Pero a eso también hay que sumarle el tema de la crisis de la justicia, la crisis de la administración de justicia. Definitivamente, además, en un contexto de crimen organizado, de tanta inseguridad que atraviesa el país, lo que se requiere es una justicia que esté fortalecida precisamente para hacerle frente al crimen organizado, porque esa es una de las, digamos, de las fortalezas que debe tener un país para combatir precisamente el tema de la inseguridad y lamentablemente la administración de justicia en el país vive una crisis de la que no hemos podido salir. ¿Pero salimos del Consejo de la Judicatura o no? Bueno, yo creería que esto requiere una conversación profunda, ¿no? Digamos, con distintos espacios, organizaciones sociales, gremios, universidades, académicos. Por ejemplo, una de las cosas que podrían plantearse quizás sí es retornar, por ejemplo, al tema de que sea, en este caso, la Corte Nacional de Justicia que tenga estas dos vías, ¿no? El tema jurisdiccional y el tema administrativo, y prescindir del Consejo de la Judicatura, porque lamentablemente la conformación del Consejo de la Judicatura, esas fuentes son políticas. Y entonces cuando tú quieres hablar de esta independencia judicial, no la vamos a lograr. Pero bueno, ese es un tema que, insisto, deberíamos sentarnos y tener una conversación profunda sobre esos temas y ver qué planteamientos se pueden hacer. Lo que sí creo, por lo pronto, es que el Consejo de la Judicatura no debería tener esta atribución disciplinaria. Yo creo que la atribución disciplinaria del Consejo de la Judicatura ha permitido que digamos, frente a ciertos operadores de justicia, se tenga cierto poder y se les llame o se les conmine a tomar decisiones de conformidad como lo quiere quien está presidiendo o quienes están en mayoría en el Consejo de la Judicatura. Creo que por ahí va un tema importante, el que el Consejo de la Judicatura no es independiente, su conformación también. ¿Qué piensas, por ejemplo, de la conformación del Consejo de la Judicatura? De la conformación y yo diría también de quien preside el Consejo. Exacto. Porque eso también hemos sido testigos como se ha evidenciado como una manzana de la discordia, ¿no? Quien preside el Consejo, y por eso hemos tenido algunos obstáculos incluso para conformar ese Consejo de la Judicatura. Hay que recordar que incluso por el no nombrar de forma oportuna a los delegados se ha destituido incluso a funcionarios públicos, ¿no? Entonces sí creo que esta idea es importante y yo creo que hay que empezar por señalar eso, y es que las constituciones sí requieren modificaciones. ¿Por qué? Porque la Constitución al final del día es nuestra norma jurídica suprema y nuestra norma política suprema, pero que tiene que ir en consonancia a los cambios de la sociedad. La sociedad va necesitando una constitución, va necesitando unas reglas del juego dependiendo del momento en el que se encuentre, ¿no? Entonces, claramente, el momento actual, la sociedad ecuatoriana en este momento no es la misma que la sociedad del 2008. Ahora, un poco lo que decía justo la doctora Miño que la estábamos escuchando, se necesita realmente una modificación integral o
hacer algunas reformas respecto de lo que realmente está funcionando mal, ¿no? Decíamos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una de las cosas que no funcionan, pero yo no sé, Ani, si es el Consejo per se o lo que no está funcionando es solamente la función de designación de autoridades de control, ¿no? Que a mí me parece que la lógica y un poco lo que hemos evidenciado a lo largo de estos años con este planteamiento a partir de la Constitución es que el nombramiento de las autoridades de control se ha politizado, no sé si se ha politizado, siempre ha sido político, se ha polemizado quizás muchísimo más y en función de un órgano muy pequeño, ¿no? Regresar esas funciones a la Asamblea Nacional es algo que podría hacerse, que debería hacerse desde mi lógica y que además podría hacerse vía reforma también. Sí, tal vez quizás en el tema del Consejo de Participación Ciudadana el tema es que nunca fue ciudadano. Nunca y yo fue. Creo que ese es uno de los puntos, la idea digamos, era buena, centrales. Pero, ¿no? Sí, la idea es buena, pero al final siempre detrás de cada consejero o consejera han existido intereses de partidos políticos que claramente hoy se han podido evidenciar y que en la Asamblea también pasa. Sí, pero digamos en la pero Asamblea, se transparenta, ¿no? Sí, exacto. Tú votas por un partido político, votas por un proyecto político, votas por una propuesta. En este caso se hablaba de un ente eminentemente ciudadano y no lo es. Ahora, hay un tema, Jime, y bueno, te he escuchado a ti en varias entrevistas también hablar de este tema y creo que hay que asumirlo con mucha frontalidad. El hecho de que se esté instalando una narrativa de que se puede tener una asamblea constituyente con notables y de que se puede tener una asamblea constituyente incluso sin referéndum ratificatorio. O sea, hemos escuchado en los últimos días una serie de posicionamientos que definitivamente atentan contra lo que establece nuestra Constitución y contra un sistema democrático. O sea, ¿cómo pueden plantearnos en estos momentos, cuando la Constitución es clara en torno a las formas de que se puede reformarla, que se puede enmendarla, cómo nos pueden plantear temas que van en contra precisamente de aquello e incluso de líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional respecto de la legitimidad democrática que tiene que tener una constituyente de darse, ¿no? Porque por supuesto, y yo en eso coincido contigo y con muchos compañeros, colegas que, por ejemplo, han suscrito esta propuesta, esta postura del Foro Democrático en cuanto a que una asamblea constituyente es sumamente peligrosa porque puede, a pesar de que insisto, la Constitución no lo permite, pero puede haber retroceso en materia de derechos. A mí eso me preocupa mucho. Y ahora es este tema de querer saltarse lo que dice la Constitución y plantearnos un tema de notables que, además, desde mi punto de vista, si se plantea que haya notables o gente muy cercana, es como yo quiero que ustedes vayan, diseñen, construyan una Constitución a mi medida, a la medida del poder como yo quiero ejercer el poder. A mí eso me asusta, me preocupa muchísimo y no hay que permitirlo. A ver, yo creo que también quizás ya no sea necesario, ¿no? Y esto a partir de incluso de lo que vimos ayer de esta alianza del bloque, o sea, del bloque de Pachacuti con el bloque oficialista en el legislativo, en la función legislativa, y que tentativamente, digamos, eso habría que todavía corroborarlo, pero tentativamente formaría más o menos unos 84 votos. Si eso es así, Ani, me parece a mí que ya la Asamblea Constituyente necesaria no es. ¿Por qué? Porque vas a tener, a partir del oficialismo, que es quien está promoviendo la idea de la modificación, vas a tener la votación suficiente, que se necesitan 77 votos para generar reformas parciales a la Constitución. Y tendrían 84. Tendrías los votos suficientes para generar las reformas. Y ahí, en ese caso, sería un solo referéndum. Solo referéndum el tratamiento por cada claro, que puedes hacer un paquete y el optimizar. Tratamiento de la reforma parcial en la Asamblea Nacional y luego se somete a referéndum ante la ciudadanía. Eso es importante. Igual vamos a las urnas, ¿no? No, sí. No nos salvamos de ir a las urnas. Pero ya no 3 veces. Pero ya no vamos a ir 3 veces, vamos a ir una. Y me parece importante a mí que algo que decía justo Ani hace un momento, y es que estas reformas, estas modificaciones de la Constitución, hablando del Consejo de la Judicatura, hablando del Consejo de Participación, yo también creería que hay que redefinir o replantear a la función electoral. Básicamente me parece a mí que tampoco ha funcionado como se pensó que iba a funcionar en
en su momento, este planteamiento requiere un análisis sesudo, un análisis con mucho tiempo, un análisis con mucha responsabilidad, y eso se lo puede hacer al interior de la Asamblea Nacional a partir de la reforma parcial. Y hay que también recordar que dentro de este proceso de reforma parcial también hay la oportunidad de que la ciudadanía participe a través de los procesos de participación ciudadana, es decir, cuando la comisión, de enmienda y reforma constitucional esté discutiendo cada posibilidad de modificación, la ciudadanía puede intervenir, cualquiera de los ciudadanos puede pedir intervenir en las comisiones, y también se van a llamar expertos, se van a llamar a expertos no solamente en temas constitucionales, sino también en temas económicos, en temas políticos, en temas sociales, en fin, cualquier persona, tanto experto como una persona que quiera simplemente participar, puede hacerlo, y con eso también cubrimos el tema de la participación ciudadana y podemos sacar reformas que me parece que sí que son necesarias y que requieren este debate, este componente de deliberación democrática, que lo podemos tener también a través de la Asamblea Nacional. Otro tema que creo que es necesario discutir, sería necesario discutir, Ani, desde mi punto de vista, además, evidentemente, de la función electoral, es bajarle al hiperpresidencialismo, ¿no? Y hay que recordar que una de los cuestionamientos que se le hizo a la Constitución desde sus inicios era que una Constitución demasiado hiperpresidencialista, ¿no? Es decir, que en la parte orgánica tenía le daba mucha fuerza al presidente de la República versus el resto de las funciones del Estado. Yo creo que esto también se puede conversar en este momento y bajarle un poco a eso, ¿no? Sí, definitivamente creo que las mayores críticas que han existido frente a la Asamblea, a la Constitución de Montecristi, ha sido precisamente esta desproporción que generó en cuanto a los poderes, ¿no? A las funciones del Estado y a esta posibilidad del presidente de la República, digamos, de determinar muchísimos temas, incluso como colegislador, ¿no? Hoy existen algunos cambios que se han dado, sin embargo, creo que persiste esta posibilidad del presidente de la República de predominar en muchos sentidos, ¿no? En cuanto a las decisiones, y esto, digamos, se aleja un poco del ideal de democracia que quisiéramos, ¿no? Hay otros temas que me preocupan también. Coincido contigo en que al haber este cambio en este momento en cuanto a la mayoría en la Asamblea Nacional, podría, digamos, el Ejecutivo desistir de avanzar hacia una Asamblea Constituyente. Sin embargo, aún yo tengo la duda de que eso se dé. ¿Por qué? Porque de una forma u otra el presidente de la República o quien ejerce, digamos, en este momento la función ejecutiva, le conviene un poco estar en estos procesos electorales que desvían la atención de lo principal y sobre todo que generan tal vez una sensación en la ciudadanía de que con estos cambios van a cambiarlas. Con estos cambios la realidad social del país va a cambiar. Y creo que a lo largo de la historia del país nos hemos dado cuenta que no es así. Que, por ejemplo, para temas de educación, de salud, de empleo, no se requieren cambios en la Constitución. Lo que se requieren son políticas públicas, se requiere voluntad política, que es lo que en este momento o en los últimos años no se ha dado definitivamente. Entonces, generar toda esta, digamos, toda esta sensación de que a través de estos cambios, a través de estos procesos y sobre todo de una asamblea constituyente, llevar a la gente a ese sentimiento, a esa aspiración de que todo va a cambiar, pero en los hechos realmente, por lo menos en lo que tiene que ver además con temas de crimen organizado, de inseguridad, lo que se requiere es eso, precisamente políticas públicas que ayuden a combatir, eso es importante. Ahí no se ha trabajado. Eso es importante. A ver, sí, porque además ahí nos están escribiendo algunos temas en el chat. Y alguien pone, bueno, es que también no funciona nada en el país. Es verdad, tenemos una crisis institucional generalizada en todas las funciones del Estado, en la función ejecutiva, en la función legislativa, en la función judicial, clarísimo además, Sí. en la función electoral, en la función de transparencia, pues ni se diga, todas las funciones del Estado están envueltas en una crisis
que ha derivado en una desconfianza de la ciudadanía en cómo están o deben de funcionar estas instituciones del Estado. Ahora, importante también recordar, y esto de aquí creo que hay que enfatizarlo, el problema integral no está en la norma. Es decir, si las instituciones están en crisis, no es porque tengamos una constitución de determinada manera o porque tengamos una normativa de determinada manera. Es un tema de funcionamiento de quien está operando las funciones del Estado, de quienes están operando las funciones del Estado, ¿no? Entonces podemos tener y la constitución más maravillosa, podemos realmente ir a una asamblea constituyente, Ani, yo creo que esto de aquí hay que decirlo. Podemos ir a una asamblea constituyente, modificar toda la constitución, volverla a replantear, si quienes están en las funciones del Estado, en las distintas funciones del Estado, siguen sin comprometer realmente su trabajo con las necesidades de la ciudadanía, con las necesidades de la población, priorizando sus intereses particulares, tampoco va a funcionar. No es un problema de norma, insisto, ¿no? Es un problema incluso de cumplimiento de la norma, porque si hemos evidenciado algo últimamente, no sé, esto es además de varios años, y es que la norma no se cumple y no se respeta. Entonces, nuevamente, podemos tener la norma más maravillosa, si es que no la cumplimos y no la respetamos, y no hay un compromiso real por las necesidades de la población, difícilmente esto avanza. Entonces, tiene que ir aunado con, como decía Ani, con política pública, es decir, con un trabajo desde la administración central, pero también con el apoyo de las otras funciones del Estado, ¿no? Otra de las cosas que se sugiere modificar, y por ahí están algunos debates en redes sociales, son los sectores estratégicos. El manejo de los sectores estratégicos, porque hay que recordar que la Constitución hoy por hoy establece que los sectores estratégicos, que son telecomunicaciones, energía eléctrica, puertos y aeropuertos, digamos algunos de los sectores más sensibles de la economía, tienen que ser administrados por el Estado, gestionados y administrados por el Estado y, por excepción, por la iniciativa privada. Un poco lo que se quiere es, no sé si darle la vuelta a esto, lo que se busca si no es darle la vuelta a esto, sino darle una mayor participación a la iniciativa privada. Sí, definitivamente. Algo que, por ejemplo, preocupa, y he escuchado a muchos sectores que tienen vinculación con los trabajadores, por ejemplo, es que se plantee nuevamente el tema, por ejemplo, de las horas, del trabajo por horas, ¿no? Del arbitraje internacional, incluso, que ya se lo planteó en una consulta popular, que el pueblo ecuatoriano dijo que no, le dijo que no, y creo que fue una consulta popular en ese caso. Y la reforma laboral también, ¿no? Sí, en donde la ciudadanía votó con mucha conciencia. Dijo que sí a lo que consideraba podía mejorar las condiciones del país, y le dijo que no a temas en los que podría haber retroceso en materia de derechos y podría ser perjudicado el país en sus intereses. A mí me pareció una de las consultas populares en donde las y los ecuatorianos, digamos, estuvieron más inmersos en la discusión y más claros de qué realmente podría ser bueno para el país y qué no. Sin embargo, me preocupa nuevamente el tema de retroceso en derechos, y partiendo de la reforma laboral y de la flexibilización laboral, para mí sí es un tema complejo, y creo que ahí habría que insertarnos en el debate precisamente para que nuevamente las y los ecuatorianos tengan toda la información posible respecto de hacia dónde van dirigidas, sea que se dé una asamblea constituyente, o sea que caminemos hacia una reforma parcial a la Constitución, que, insisto, no se puede avanzar hacia una asamblea constituyente sin representación popular. Eso yo creo que la ciudadanía debe tenerlo claro. Estos planteamientos de tener notables quienes vayan a definir el nuevo texto constitucional no es posible, y sobre todo no es garantía de que se respete, digamos, lo que esté establecido en la Constitución y lo que implica haber avanzado hacia un Estado de derechos y justicia en el país. Hay que defender algunos de los avances, ¿no? Porque se ha señalado que la Constitución tiene algunas cosas que modificar. Hemos hablado de algunas cosas dentro sobre todo de la parte orgánica de la Constitución,
pero hay también cosas importantes que se han avanzado, que de hecho que la Constitución ecuatoriana es una de las pioneras, digamos, a nivel regional, ¿no? Totalmente. Cuestiones que resulta importante proteger y esas están, me parece a mí, del lado de los derechos. Los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Los derechos de la naturaleza. Somos pioneros en esos temas Es y correcto, mira lo que es pasó correcto. en el caso de Esmeraldas. Ya aquí tuvimos, por ejemplo, un programa en el que hablamos del derrame que se dio en Esmeraldas, del gravísimo daño que había hacia precisamente las fuentes hídricas, lo que constituyó eso, y un poco para mí es preocupante, por ejemplo, la respuesta que dio el gobierno nacional en ese momento, las autoridades que están al frente de ciertas instituciones, de decir que fue sabotaje, con la finalidad precisamente de que al decir que es sabotaje no había, digamos, la misma obligatoriedad de la reparación, ¿no? Entonces, si quizás a mí esto o a quien esté en el poder le incomoda estos temas de los derechos de la naturaleza, por ahí también habría un tema súper Pero preocupante. hay quien dice que los derechos de la naturaleza no han funcionado tampoco, ¿no? O sea, no se los ha respetado. Y puede ser parcialmente verdad, es decir, no tenemos digamos, un desarrollo como quisiéramos en derechos de la naturaleza, pero lo que sí es cierto es que hemos hecho un poco camino al andar, ¿no? Es decir, se han dado pasos pequeños, debo decir, pero importantes en cuanto a derechos de la naturaleza, que han venido incluso de la mano de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de jurisprudencia de jueces de instancia, incluso que han reconocido derechos a ciertos partes de la naturaleza, como los ríos, como los bosques, y eso resulta importante en materia de derechos, ¿no? Este avance más pequeño, digamos, más lento, pero que termina siendo un avance al final del día y que también resulta importante proteger y que la ciudadanía por lo menos lo conozca, ¿no? Lo tenga claro. Las garantías jurisdiccionales, que son estos procesos de protección de derechos, acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, la acción de extraordinaria protección, es decir, estas garantías que promueven la protección de los derechos constitucionales y que están en la parte dogmática de la Constitución, es decir, en la parte de los derechos, también es algo que nos ha costado muchísimo avanzar, ¿no? Sí. Entonces, un riesgo sería realmente una amenaza una amenaza, digamos, para estos avances, el que los pongamos en entredicho. Creo que hay que ir protegiendo estas cosas de a poquito y eso a partir de empoderarse con lo que dice la Constitución y lo que no dice la Constitución sí. También, ¿no? Sí, definitivamente. Estamos ya contra el tiempo, así que hablemos del granizo quemado de la semana. Yo te propongo, por ejemplo, uno, Jime, y creo que he sido insistente a lo largo de esta conversación que hemos tenido esta mañana. Para mí, el granizo quemado de la semana son las declaraciones del ministro de la Gasca y de otras, incluso constitucionalistas, que justamente han querido imponer esta idea de que se puede avanzar hacia una asamblea constituyente sin legitimidad democrática, sin elecciones, sin que se elijan a quienes van a ser parte de esta asamblea constituyente, de darse, por supuesto, porque hemos insistido y hemos dejado claro que una asamblea constituyente no debería ser el camino, que se lo puede hacer vía reforma parcial, los cambios que se requieren a la Constitución, ¿no? Pero para mí, ese sería el granizo quemado de la semana, realmente que haya personas que, incluso conociendo el contenido de la Constitución, están haciendo un llamado a vulnerarla o a inobservarla. Me parece que fueron pronunciamientos que han generado polémica, ¿no? Y que de hecho han dado mucho de qué hablar y van a seguir dando de qué hablar porque vamos a seguir hablando de las posibles modificaciones constitucionales, me parece que todavía algún tiempo más, y si es que realmente vamos a una asamblea constituyente, pues tendremos muchos meses más para hablar de lo que se requiere o no se requiere modificar en la Constitución. Muchísimas gracias por escucharnos, les agradecemos, no se olviden que estamos aquí los miércoles de 8 a 8:30. Muchas gracias, se despide ustedes, Jimena Ro. Gracias por la sintonía y no olviden que en este país todos los días vemos tostar granizo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.